Antes de adentrarnos en la ciudad de Córdoba, hemos creído imprescindible situarla en el magnífico entorno en el que está enclavada, junto a los valles de Punilla y Calamuchita, al pie de las sierras pampeanas. Un paisaje virgen y salvaje del que dijeron los primeros españoles: es sano y de buen temple, y abundante de montes para leña, y piedra, y cal, y maderas, dehesas para pastos de ganado, mucha caza, y está a 2 leguas de la sierra y cordillera, donde se han hallado muestras de todo género de metales. Estas eran las tierras de Tucumán en el siglo XVI, con límites indefinidos, que abarcaban lo que hoy es el noroeste y centro de Argentina. Los españoles llegaron aquí desde Perú y Bolivia, buscando una salida al Atlántico a través del Río de la Plata. Y fundaron la ciudad, que hoy cuenta con 1.300.000 habitantes y que participa junto a Buenos Aires y Santa Fe del núcleo de mayor peso económico del país. Para nosotros España es la madre patria, así que tenemos afectivamente mucho hacia España. Córdoba vive de la industria agroalimentaria, procesamiento de carne, frutas y verduras, del transporte, aviones y trenes, y fábricas de plástico, materiales de construcción y textil, lo que le convierte en la segunda ciudad en importancia en Argentina. La madre patria acá ha sido la forjadora del adelanto de esta nación. Y los descendientes, la mayoría que han gobernado el país han sido descendientes españoles. Así que estamos muy agradecidos de España. La ciudad es sede de la Academia Nacional de Córdoba, del Observatorio Astronómico y del Instituto Meteorológico Nacional. Posee 52 bibliotecas, 14 cines, 15 teatros, 14 salas de exposiciones y una gran cantidad de centros educativos. Nosotros tenemos todo lo que es la literatura, bueno, nos nace de ahí. Creo que ese es el punto de encuentro. Es sábado por la tarde. El Paseo de las Flores se va animando. Aquí son habituales los encuentros culturales en plena calle, porque su clima continental lo permite y porque sus habitantes gozan de una vitalidad muy peculiar. Me gusta mucho todo lo que es español porque mi mamá era española. Hoy se abre el mercado de artesanía, donde encontramos lo más auténtico en cuanto a objetos se refiere y lo más ecléctico entre sus cosmopolitas vendedores. Pero en todos lados, o sea, Europa, Francia, Japón, China. Aquí trabaja Gilberto Zambrano, fabricante de instrumentos de cuerda, reconocido en todo el mundo y estudioso exhaustivo de los orígenes de su oficio. Hasta antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica, aquí existía el charrango. No tenía estas rayitas, porque cuando llegan los españoles acá, llegan con un instrumento que se llamaba chatarra laúd, que en España era como el instrumento de los pobres. Originalmente el charango era de madera, pero tradicionalmente se usó mucho el caparazón de un animalito que se llama quirquincho, que felizmente hoy día está penado por la ley tanto en Chile, en Perú, en Bolivia y en Argentina, porque este animalito fue aniquilado, igual que los indígenas. Córdoba guarda, como otras muchas ciudades hispanoamericanas, un pasado tejido de aniquilamientos y guerras de poder. Pero guarda también, a diferencia de otras, una subyacente actitud de desobediencia, como lo ha demostrado a través de más de 4 siglos de historia.
Luis Cabrera, su fundador, desobedeciendo las órdenes del virrey de Toledo de fundar una ciudad en el Valle de Salta, se dirigió más al sur tras la salida natural al Atlántico. Probablemente porque Cabrera no era, según su biógrafo Tejerina Carreras, un conquistador más entre muchos, sino un verdadero estratega con conocimientos geopolíticos. Le acompañaban un centenar de hombres, a los que había ofrecido repartimiento de tierras. Junto a un árbol sin ramas blandió su espada y dio nombre a la ciudad ante la mirada atónita de los aborígenes. Era el 6 de julio de 1573. Ya tenían un nombre para el nuevo enclave español. Los vecinos inician entonces con más ardor que conocimientos la construcción de un templo que se derrumbaría un siglo después. Tras estar 10 años sin lugar de culto, fue un jesuita, Andrés Blanqui, quien levantó la catedral definitiva, imponiendo su personalidad a la obra. El resultado es una construcción con mezcla de estilos: barroco, neoclásico y colonial argentino. El interior es cálido y colorista gracias a las magníficas vidrieras que lo iluminan. El techo, decorado con pinturas de principios del siglo XX, está flanqueado por las figuras de los 4 evangelistas. A la sombra de las torres barrocas de la catedral, permanece como detenida en el tiempo la casa de Juan de Tejeda, hoy Museo de Arte Religioso. Cuenta la historia cómo don Juan de Tejeda invocó a Santa Teresa de Jesús ante la grave enfermedad de su hija Magdalena de 12 años y prometió la construcción de un convento en sus tierras a cambio de la sanación de su hija. La niña sanó y este es el resultado: el convento de las Carmelitas. No muy lejos del Museo Juan de Tejeda volvemos a encontrar huellas del fervor religioso español que marcaría para siempre a esta ciudad: la iglesia de la Compañía de Jesús. La congregación de jesuitas trabajó durante 200 años en la ciudad de Córdoba, convirtiéndola en su cuartel general. Aquí encontró la orden un gran campo de cultivo para la conversión de fieles y para la educación, y también gozó de la generosidad de sus habitantes. Este es el caso de don Ignacio Duarte y Quirós, presbítero, sacerdote, que al poseer por herencia una buena fortuna, decide en 1687 donar a los jesuitas los terrenos y la casa paterna. Estos y otros donativos permitieron a los jesuitas atesorar una serie de bienes que perderían en 1767 cuando son expulsados. La llamada Junta de Temporalidades pasará a administrar sus propiedades, que hoy permanecen en magnífico estado de conservación. En el cercano monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas suenan las campanas como hace 370 años. Y junto al convento, el patio del fundador de la Real Casa de Niñas Huérfanas Nobles o Niñas Educandas. Fray José Antonio de San Alberto, aragonés de origen y obispo de Córdoba, recogió parte del patrimonio de los jesuitas y fundó un colegio que significó el inicio de la educación popular en el Río de la Plata. Otro español, nacido en Sevilla en 1745, dejó huella profunda en esta ciudad. Esta fue su casa, y hoy es el museo que lleva su nombre, Museo Marqués de Sobremonte. Gobernó la ciudad durante 14 largos años y trató de trasladar a sus ciudadanos el protocolo, la moda y los usos de la corte española. Su casa es el último y único testimonio de arquitectura doméstica colonial en la ciudad de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de la República Argentina y una de las primeras de América. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo. Cuando la orden fue expulsada, pasó a manos de los franciscanos. En 1808, con el deán Gregorio Funes, recibió el título de Real y Pontificia. Ya en el siglo XIX es nacionalizada, quedando bajo la dependencia y dirección del Gobierno Nacional. Córdoba fue siempre un caso peculiar dentro de la historia argentina, marcada en parte por el carácter rebelde de su fundador. No fue ni cabeza ni periferia, tradicionalista y al mismo tiempo, en palabras de César Toach, centro de una cultura de la resistencia.
No es de extrañar, por tanto, que de aquí, de sus aulas, salieran personajes políticos de la talla de Ernesto Che Guevara. En Altagracia, al pie de la Sierra Chica, muy cerca de Córdoba, se instala la familia de Che Guevara buscando un clima propicio para el asma que acompañó a Ernesto durante toda su vida. Aquí vivió 12 años, probablemente los mejores de su vida, marcados por una libertad que nacía del propio seno familiar. Este fue su primer colegio, el Colegio San Martín, donde Elba Edna impartía clases. Este chico ya venía con conocimiento, él tenía una familia, si se quiere, mucho más organizada a lo mejor, y con más capacidad intelectual, porque tendría libros, le comprarían revistas, leerían diarios en su casa, así que él leía y algunos otros conocimientos tenía. Era democrática la madre. Yo no puedo decir de padre porque lo he visto en negocios comprando café, por ejemplo, pero no puedo decir que yo he conversado con él nunca, ni nunca fue por la escuela. La madre iba siempre a la escuela. Es la primera mujer que vi de pantalones, porque no se usaban en esa época. Entonces ella arreglaba el auto que tenían, se tiraba abajo del auto tranquilamente. Yo considero que ha sido una persona con ideales muy altos, ¿no es cierto? Nadie va a sacrificar una vida como que él tuvo oportunidad de pasarlo mucho mejor. Tenía su cargo de médico, su familia bien organizada, gente que tenía otro pasar distinto y que hiciera una vida tan sacrificada como eso que se fue a Bolivia. Yo leí en una revista que supe prestar y no me la devolvieron, que estaba toda la historia de él, que llevaba una ollita con 8 huevos duros cuando fue a Bolivia. Entonces uno dice, teniendo su casa, con la mesa puesta y todo, que tenga que hacer una vida así tan tremenda, ¿no? Ernesto muere en 1967, en Camerí, un olvidado pueblo de los Andes, asesinado por el ejército boliviano. Hoy Córdoba no olvida su pasado y camina hacia el futuro con su personal impronta histórica. Las nuevas generaciones mantienen su vista puesta en España como punto de referencia cultural. En el ambiente se respira un claro deseo de alejarse de influencias culturales ajenas para volver a las raíces y buscar la propia identidad. Nosotros somos en parte España, ¿no? Uno está viviendo en España y para los que hemos tenido esa suerte parece que estuviéramos viviendo en un barrio de Argentina, ¿no? O nos sentimos parte de eso. Creo que nuestras raíces están ahí en buena parte y creo que es una cultura que se ha profundizado y se va a profundizar quizás también más en este mundo en el que no hay fronteras, pero cada vez más la gente quiere defender o recuperar sus propias identidades, ¿no? El periódico La Voz del Interior, junto al canal TV10, son los medios de comunicación más populares y los que mejor recogen el sentir de sus habitantes. Lamentablemente, tanto España como Argentina estamos imbuidos cada uno en su propia problemática y me parece que los lazos culturales, afectivos, históricos, podrían profundizarse muchísimo más de lo que se profundizan actualmente, porque ya el solo hecho de compartir una lengua te debería abrir puertas para el acercamiento cultural, sobre todo. Por ejemplo, acá en Córdoba ahora hay se llama la Casa de España en Córdoba, y bueno, es una iniciativa muy interesante que ha tenido muchísimo éxito. Está intentando acercar la cultura de España a nuestra provincia. Incluso el logo de la casa es un toro, y traen ciclos de cine español y traen muestras de artistas españoles, han representado las noches de García Lorca.
digamos, hay una movida cultural que se está iniciando, pero recién a partir de este año, de 1998. Todas las referencias a España en Córdoba nos dirigen a este edificio, la Casa de España, y a su presidente Ángel Solá Ontiveros. La Casa de España nació hace justamente 40 años, se fundó en 1958. Esto se fundó en base a inquietud de un grupo de personas que idearon que tendría que haber en Córdoba una Casa de España porque así lo requería la colectividad. Ya teníamos antecedentes de que en toda Latinoamérica hay o había en esa época ya casas de España que funcionaban y pensamos que Córdoba, que tiene una gran colectividad española, tendría que tener una Casa de España donde albergar a todo el colectivo español. Graciela Pérez es hoy en Córdoba protagonista de un arte, el baile, que no ha perdido un ápice de sus raíces más profundas. Es la directora del cuerpo de baile Casa de España. Sustituye a su madre, que ocupó este cargo durante casi 30 años. Mis padres son españoles, mi papá nació en Sierra Nevada, en Granada, y mi madre es hija de andaluces también. El grupo de baile se inició hace como 30 años. Lo inicia ella y bueno, desgraciadamente este año le he perdido y lo continúo yo. Cuando nosotros éramos pequeños, concurríamos a una institución que era la Barraca Valenciana. Y aparte también veníamos aquí a Casa de España, o sea que es como nuestro segundo hogar. ¿Qué costumbres tenemos? Y la de las comidas, los domingos, y bueno, y venir siempre aquí a Casa de España, que es nuestro segundo hogar, la verdad, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero la Casa de España sigue manteniendo vivo el recuerdo de sus orígenes en los hijos y descendientes de españoles. La emigración se terminó, o sea, la emigración de España, la inmigración acá. Y es nuestra preocupación porque de los que hemos venido allá quedamos pocos. Aparte de que hay muchísimo, la colectividad es grande por el hecho de que los hijos de españoles se han nacionalizado mucho, o sea que nuestra lucha es que España siga siendo vigente, siga estando presente en Latinoamérica, porque yo creo que esa es una cosa que no debe dejarse de desaparecer. Tenemos que seguir existiendo, porque España, algunos no lo entenderán así, pero yo creo que España hizo mucho por América. El término hispanidad ha perdido por fin su estrecho límite conceptual para ampliarse a un colectivo hispanoparlante vivo, activo, crítico y mejor preparado. Creo que la hispanidad está atravesando un momento único. Creo que la hispanidad en su totalidad y los movimientos hispanos que están llegando a diferentes países del mundo son cada vez más fuertes y más notorios. Nos damos cuenta que cada vez más se nota la huella latinoamericana o hispana, que los hispanos estamos haciendo pie en diferentes países del mundo. A nosotros nos invadieron, entre comillas, y nos intentaron avasallar culturalmente. Hubo una época en que acá no se escuchaba música que no fuera en inglés. Y nosotros lentamente, con pasito de hormiga, les estamos devolviendo ese avasallamiento cultural de a poco. Y eso me genera como una especie de revancha gloriosa,
que no es para nada objetiva, pero me parece que ya no se puede hablar de una cultura anglosajona avasallante. Este recorrido por la historia, el arte, las gentes y la vida de Córdoba nos han acercado a una realidad hispana diferente, la realidad argentina. La de un país grande, con recursos y cargado de problemas, pero con una fuerza y vitalidad en sus gentes que nos hace entrever para ellos un futuro francamente agitado en el que seguirán siendo, como siempre, protagonistas de la historia de este continente. Yo creo que hispanos son todos los que hablan la lengua castellana o que hablamos español, ¿ya? Y que por intermedio de la colonización hoy día ya no se hablan los idiomas que aquí teníamos antiguamente, como el quechua, el mapuche, el araucano. Ya no se hablan esos idiomas, sino que hablamos todos español. Y yo creo que ha sido bueno en medida en que nos hemos podido unir en una sola lengua. A lo mejor este fin de año que hemos tenido nos está dando la pauta de que el comienzo del 99 o el comienzo del año 2000 pueden estar cargados todavía de algunos conflictos no resueltos, y bueno, el mundo globalizado hará que si estalla un conflicto en un lugar que nos parece hoy muy remoto del planeta, sin embargo el efecto que produzca ese conflicto lo tengamos a la vuelta de la esquina. La globalización es eso, y bueno, si asumimos el riesgo de la globalización para los beneficios, también tenemos que estar dispuestos a asumir los riesgos de la globalización para los riesgos, ¿no? Sería un deseo hermoso para mí olvidar rencores y poder mirar el próximo milenio con un poco más de paz para todo el mundo. Y me parece que el siglo XXI nos encuentra mejor posicionados a los hispanos que el siglo anterior. Me parece que, no sé si esto ya es una expresión de deseo, espero que sí, me parece que sí, pero creo que el siglo XXI lo deberíamos aprovechar inteligentemente, porque quizás tanto los hispanos como los latinos nos manejamos impulsivamente, y las cosas que venimos logrando las venimos logrando porque sí, sin que obedezcan a un plan frío y calculado, como quizás sí fue la transculturación impuesta desde Estados Unidos. Nosotros lo vamos ganando casi inconscientemente, bailando salsa, como quien dice. Y quizás sería mejor planificarlo y tratar de aprovechar esta movida cultural hispana y latina para mejorar nuestra posición y mejorar nuestro poder de negociación en el mundo. Y fundaron la ciudad, cerca del río que los indios llaman de Suquía, por ser el sitio más conveniente, por tener mucha abundancia y mejores tierras.